Suelta a nuestros hijos. Capítulo 4. El atractivo de las influencias mundanas. Michael siempre había sido un niño obediente y nunca fue un problema para sus padres, Mark y Lynn. Le encantaba ir a la iglesia y participar en los programas para jóvenes. Sin embargo, Mark y Lynn comenzaron a notar cambios en su personalidad. Esa alegría parecía desvanecerse lentamente. No había la habitual alegría pacífica en su actitud. No importa lo que le dijeran sus padres, a Michael le irritaba. Incluso comenzó a responderles de manera irrespetuosa. Podían sentir que la atmósfera tranquila y espiritual de su hogar cambiaba lentamente. La paz de todos se vio perturbada. Preocupados, Mark y Lynn comenzaron a orar e investigar cuál era posiblemente la causa de este cambio repentino. Una tarde, Michael invitó a su nuevo amigo Jason a la casa. Cuando Jason entró en la casa, Lynn comenzó a sentirse incómoda. Ella oró y le pidió al Señor que le mostrara la causa. Michael preguntó si Jason podía ir a la iglesia con él esa noche. Sabiendo que esto sería bueno para Jason, Lynn estuvo de acuerdo y pronto Jason comenzó a asistir regularmente a los eventos juveniles. Aún así, Michael continuó haciendo cambios negativos y nada parecía cambiar en Jason a pesar de que asistía a la iglesia. Un día, Michael sentó un videojuego en la mesa de entrada. Lynn se acercó a investigar. Para su consternación, era un juego totalmente impregnado de brujería. Podía sentir la oscuridad que emanaba de él. Rápidamente le preguntó a Michael: ¿de dónde sacaste esto? Los juegos que involucren brujería, muerte y violencia no están permitidos en nuestro hogar. Cariño, estoy preocupado. ¿Sabes las reglas? Michael compartió que era de Jason y que lo había dejado en la casa varios días antes. Lynn le preguntó a Michael por qué no le había informado a Jason que esos juegos no estaban permitidos en el hogar. Michael respondió: mamá, Jason tiene razón sobre ti, papá. Eres demasiado estricto y demasiado cristiano. Dice que no necesito escucharte a ti ni a papá y que hay cosas más divertidas que hacer en el mundo que seguir a Dios. Mamá, necesitas relajarte. ¿Cuál es el problema? Estos juegos no me van a hacer daño. He estado jugando con ellos todo el tiempo en la casa de Jason. Lynn tuvo dificultades para creer lo que estaba diciendo su hijo. Estaba totalmente fuera de lugar para él. Se hizo evidente que esta amistad con Jason no era saludable para Michael. Lynn sacó rápidamente el juego de su casa. Ella oró y rompió toda la brujería y la rebelión que había entrado a través de este juego y las palabras rebeldes que Jason le había dicho a Michael. Esa noche ella y Mark oraron, buscando sabiduría divina sobre cómo manejar esta situación. Al día siguiente, Lynn invitó a Michael a una lección de conducción. Después de unos minutos, le indicó a Michael que detuviera el automóvil a un lado de la carretera. Ella le explicó a Michael cuánto lo amaba. Ella compartió lo orgullosos que estaban de él y que realmente era una bendición. Luego compartió los efectos que estaban teniendo su amistad con Jason y los videojuegos demoníacos. Michael, has pasado de la paz a la irritación, de la alegría a la ira y de la obediencia a la burla. Hijo, ¿de verdad disfrutas esto? ¿Sientes que estos juegos y esta amistad te están resultando saludables? Nos preocupamos por Jason y continuaremos orando para que reciba la salvación, pero en esta amistad debes establecer el estándar de gozo, amor, paz y obediencia. Eso no está sucediendo. Estás permitiendo que Jason determine e influya en tu forma de caminar. Estás abrazando la rebelión. Michael comenzó a contener las lágrimas. Lo sé, mamá. Siento esto. Es una batalla. Necesito tu ayuda. Por favor, enséñame qué hacer. Aliviada por su respuesta, Lynn oró por su hijo. Ella lo llevó al arrepentimiento por abrazar actitudes rebeldes hacia sus padres y Dios. La presencia tangible del Señor llenó ese carro. Michael continuó suavizándose cuando el Señor tocó su corazón. Dirigiendo a Michael en una oración de arrepentimiento, Lynn rompió todos los lazos del alma impíos de rebelión entre Michael y Jason y los efectos de la brujería y la violencia liberada de esos videojuegos. Terminó pidiendo al Espíritu Santo que llene a Miguel hasta rebosar de amor y un espíritu sumiso y tierno hacia el Señor. El cambio en su hijo fue evidente. Michael respondió: mamá, esta amistad o esos juegos no son saludables para mí. No los manejo bien. Lynn compartió que Jason aún podía asistir al grupo de jóvenes, pero hasta que hubiera un cambio en su comportamiento, esa era la única vez que podían estar juntos. Michael dejó ese tiempo de oración libre y una vez más un joven feliz y obediente. Estar en este mundo, pero no ser de él. No te adaptes tanto a tu cultura.
como para encajar en ella sin siquiera pensar. En cambio, fija tu atención en Dios. Romanos 12:2. Nuestro mundo está lleno de malas influencias. El mundo del entretenimiento está impregnado de matices sexuales violentos y oscuros. Según Manía Adolescente, para cuando el niño promedio se gradúe de la escuela secundaria, habrá visto 19.000 horas de televisión, incluidos unos 200.000 actos sexuales y 1.000.000 de actos de violencia. Internet puede ser, y muchas veces es, una puerta abierta a la pornografía y los grupos ocultistas. De nuestros jóvenes, el 58% ha estado involucrado en contenido objetable en la web. Tenemos que proteger lo que nuestros hijos están adoptando como sus formas de entretenimiento. Si el entretenimiento impío es bienvenido, entonces se ha dado una invitación de alfombra roja al reino demoníaco en nuestra vida y la de nuestros hijos. La siguiente es una declaración sorprendente hecha por la Academia Estadounidense de Pediatría. La exposición a la violencia de los medios a través de la televisión, las películas, la música y los videojuegos puede contribuir a una variedad de problemas de salud física y mental para los niños y adolescentes, incluidos el comportamiento agresivo, las pesadillas, la desensibilización a la violencia, el miedo y la depresión. Escuchar letras de canciones explícitas puede afectar el trabajo escolar, las interacciones sociales y producir cambios significativos en el estado de ánimo y el comportamiento. Me doy cuenta de que las declaraciones anteriores suenan contundentes y algunos de ustedes pueden no estar de acuerdo, pero con frecuencia veo a jóvenes cuyas vidas se han visto afectadas negativamente por el mundo del entretenimiento. Para poder explicar lo que hemos descubierto, veamos la realidad detrás de las formas más populares de entretenimiento y las influencias mundanas que atrapan a nuestros hijos. No hago esto por el bien de un debate controvertido, sino para que todos comprendan la importancia de dónde vienen las cosas. ¿Cuál es la raíz o las creencias fundamentales detrás de lo que se pone frente a nosotros en forma de entretenimiento? El enemigo es un maestro en falsificar y hacer que algo malo parezca bueno y relativo a la cultura. Debemos ser conscientes del comienzo fundamental de todas las formas de entretenimiento en las que participamos nosotros y nuestros hijos. Programas de televisión sobrenaturales. Tu ojo es una lámpara para tu cuerpo. Un ojo puro deja que el sol entre en su alma, pero el mal de ojo apaga la luz y te sumerge en la oscuridad. Mateo 6:22-23. ¿Qué están viendo sus hijos que puede apagar la luz de la verdad y sumergirlos en las creencias y un curioso deseo de dar la bienvenida a la oscuridad, la brujería y lo sobrenatural? Hay programas que muestran la magia, los poderes psíquicos y los vampiros como parte normal de la vida. Algunos de los programas más populares para nuestros niños más pequeños están impregnados de religión y misticismos orientales. Pokémon, que significa monstruos de bolsillo, es uno de estos programas. Hay alrededor de 150 criaturas, cada una con su propio poder mágico. Originalmente fue creado como un juguete electrónico para Game Boy de Nintendo, pero desde entonces se ha convertido en un popular programa de dibujos animados, películas y videojuegos. También ha creado un gran frenesí en el intercambio de cartas Pokémon. Se anima a los niños a llevar las cartas encima en todo momento, ya que les dan un poder Pokémon que supuestamente los preparará para cualquier cosa. Hemos ministrado a niños que han abrazado este programa y sus luchas han incluido violencia, rabia, pesadillas, insomnio, alergias, asma y otras enfermedades crónicas. Bakugan es otra serie animada actual que está impregnada de religión y misticismo oriental. Bakugan significa esfera explosiva y enseña el poder de 6 mundos, cada uno de los cuales tiene la capacidad de extraer poder del universo, traer iluminación, aprovechar fuentes de poder místicas, manipular la luz y la energía, etc. Enseña el poder interno y también el importante uso de las cartas mágicas. Esto también se ha convertido en juegos y videojuegos. Hechiceros de Waverly Place, una serie de televisión de Disney Channel que se estrenó el 12 de octubre de 2007, ganó el premio Programa Infantil Sobresaliente en los premios 61º Emmy de Horario Estelar en 2009. Una adaptación cinematográfica ganó Programa Infantil Sobresaliente en los premios de la 62ª Hora Estelar del Emmy. La historia se centra en 3 hermanos magos con habilidades mágicas que compiten para ganar la custodia exclusiva de los poderes familiares para siempre. Algunas jugueterías tienen la sección dedicada a este espectáculo. Puedes comprar una muñeca del mago de Waverly junto con un libro sobre cómo lanzar hechizos.
Los niños pueden iniciar sesión en el sitio web de Disney y jugar a los juegos en línea Maldición Mágica Inversa y Caja de Hechizos. Hay muchos otros programas que los niños ven que involucran lo oculto, hablar con los muertos y la brujería. Eso es tan Cuervo, El susurrador de fantasmas, Sobrenatural, 13, El miedo es real, Diarios de vampiros y Medium. Esta lista también puede incluir reposiciones de programas más antiguos como Encantados, Sabrina la bruja adolescente y Buffy la cazavampiros. ¿Están sus hijos viendo estos programas? Si es así, es hora de reagruparse, repensar y detenerse. Contenido sexual en los medios. Al ver anuncios publicitarios vemos que el contenido sexual está invadiendo los medios. Según los informes, muchos adolescentes ven la televisión como una fuente importante de información sobre el control de la natalidad. La anticoncepción y la prevención del embarazo sienten que los programas de televisión brindan orientación sobre cómo hablar con su novio o novia sobre temas sexuales y normas de comportamiento sexual. El tratamiento televisivo del contenido sexual en los últimos años se ha vuelto cada vez más frecuente y prominente, lo que genera importantes preocupaciones sociales en un área en la que las decisiones sobre el comportamiento sexual inevitablemente involucran problemas de salud pública. Cada año en los Estados Unidos a 1 de cada 4 adolescentes sexualmente activos se le diagnostica una enfermedad de transmisión sexual. Instituto de Medicina, 1997. Aproximadamente 19 millones de infecciones de transmisión sexual se diagnostican anualmente y casi la mitad de ellas afectan a adolescentes y adultos jóvenes de entre 15 y 24 años de edad. Además, las tasas de embarazos no planeados en los Estados Unidos, aunque han disminuido levemente desde principios de la década de 1990, todavía se encuentran entre las más altas de todos los países industrializados. Esto se debe al hecho de que un tercio de las mujeres jóvenes quedan embarazadas al menos una vez antes de cumplir los 20 años. Uno de los programas de televisión más populares que ven los adolescentes en este momento es La vida secreta del adolescente estadounidense. Este programa trata sobre una adolescente embarazada, un niño adicto al sexo y muchos otros temas relacionados con la actividad sexual. Otro espectáculo es Degrassi. Los fanáticos sabrán que nunca ha habido un tema demasiado mundano o controvertido, ya sean amistades y citas, problemas familiares, salud física y mental, discapacidades, orientación sexual o prejuicios sexuales en los deportes. El programa lo ha cubierto todo, pero ahora Degrassi ha presentado a un estudiante transgénero entre su elenco de personajes. Gracie es una niña que dice ser un niño atrapado en un cuerpo femenino. Gracie se vuelve conocida como Adam Torres. El programa muestra la lucha con sus padres y también la expulsión de los deportes escolares y la intimidación por su creencia de que es un niño. La triste realidad es que nuestros jóvenes buscan orientación en este programa. A nuestros hijos no se les debe permitir ver estos programas. Darán forma a sus puntos de vista sobre el sexo y sus relaciones personales y los pondrán en contra de la pureza y la rectitud que enseña la palabra de Dios. Películas populares. El sexo no solo ha invadido los medios de comunicación, sino que también es alarmante cómo la brujería y la violencia han hecho lo mismo de manera agresiva. Están aumentando las películas y los programas de televisión que contienen relaciones homosexuales, contenido sexual explícito y abortos. Muchos programas de televisión están impregnados de brujería, poderes psíquicos, vampirismo. Enumerarlos todos ocuparía demasiado espacio, pero lo que logra esta forma de entretenimiento es adormecer a nuestros jóvenes a estos estilos de vida demoníacos y enseñarles cómo permitir estos engaños en su vida diaria. Esto hace que los niños estén ansiosos por incursionar en la brujería y el ocultismo, por lo que perciben más oscuridad en sus vidas cada vez que se estrena una película más violenta y oscura. Las mentiras que se creen suenan a algo como esto: es solo una fantasía, esto no es verdad, no puede lastimarme. Harry Potter. Comencemos por mirar dos citas dichas directamente por J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Pero nunca, en ningún momento, al escribir ninguno de los libros me preocupé de si los niños entenderían o si lo encontrarían divertido o si los asustaría demasiado. Nunca, porque escribí los libros enteramente para mí. Simplemente fui a donde quería ir y colgué las consecuencias de verdad. Principalmente invento hechizos, pero algunos de ellos tienen significados particulares como Avada Kedavra. Apuesto a que alguien sabe lo que eso significa. Algunos de nosotros podríamos estar pensando que estas declaraciones no son demasiado dañinas en sí mismas, y no estoy debatiendo si J.K. Rowling está involucrado en la brujería. El punto en el que debemos enfocarnos es la tutoría espiritual mundial que estos libros y películas brindan a nuestros jóvenes.
Por ejemplo, investiguemos el significado de Avada Kedavra, que es una de las muchas maldiciones invocadas por los personajes, emitiendo un chorro de luz verde, azul en la sexta película y un ruido de prisa. La maldición provoca la muerte instantánea de la víctima. Durante una entrevista con la audiencia en el Festival del Libro de Edimburgo, Rowling dijo: ¿Alguien sabe de dónde vino Avada Kedavra? Es un hechizo antiguo en arameo y es el original de abracadabra, que significa que se destruya la cosa. Originalmente se usaba para curar enfermedades y la cosa era la enfermedad, pero decidí convertirla en la cosa como en la persona parada frente a mí. Me tomo muchas libertades con cosas así, los giro y los hago míos. Otra fuente dice: según los informes, la Federación Pagana de Gran Bretaña ha designado a un oficial juvenil especial para atender la avalancha de consultas de los niños que aman los libros de Harry Potter. Los niños tienen más problemas para distinguir la realidad de la fantasía que los adultos. Debido a que los libros de Harry Potter parecen tan arraigados en la vida real, muchos pueden creer que la magia en los libros es real y por lo tanto explorarán la brujería, la Wicca y el paganismo. La palabra de Dios dice que tenemos el poder de bendecir o maldecir en las palabras que hablamos. Básicamente, el entretenimiento que está impregnado de brujería o incluso su ideología enseña este principio exacto. Sin embargo, el énfasis puesto en la maldición es desde un punto de vista de brujería, control humano y manipulación. Les enseña a los jóvenes que es aceptable y les ayuda a obtener un estatus más alto con sus compañeros. Expresa claramente la creencia de que el poder personal, la brujería, montar escobas, lanzar hechizos, la autotransformación y el cambio de forma son todo algo que desear y obtener. En esta serie, la magia aparece como algo ordinario. Harry Potter y el Príncipe Mestizo vendió 9 millones de copias en las primeras 24 horas de su lanzamiento. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte vendió 11 millones de copias en las primeras 24 horas. Los libros se convirtieron en películas exitosas, todas las cuales han tenido un gran éxito por derecho propio, con la primera Harry Potter y la Piedra Filosofal en el puesto número 8 en la lista de películas más taquilleras de todos los tiempos y otras 3 en el top 15. Las 6 películas estrenadas hasta ahora se ubicaron entre las 30 primeras. Las películas han dado a luz 8 videojuegos y han llevado a la licencia de más de 400 productos adicionales de Harry Potter, incluido un iPod, que a partir del 2005 han hecho que la marca Harry Potter valga $4.000 millones y J.K. Rowling $1.000 millones, haciéndola, según algunos informes, más rica que la reina Isabel II. Hubo un tiempo en que aquellos que jugaban con juegos ocultistas y abrazaban este tipo de entretenimiento eran considerados desviados, pero estos libros y películas ahora se han convertido en herramientas ocultas de nivel de entrada que introducen a su audiencia en el poder espiritual aparte de Dios. Crepúsculo. Al investigar esta serie de libros y las películas, me quedé atónito hasta el punto de quedarme absolutamente sin palabras por lo que aprendí. Me sorprende que alguien esté escribiendo este tipo de material. Desafortunadamente, en nuestro mundo caído, la respuesta es no, pero estoy muy desconcertado por la cantidad de cristianos que abrazan esta serie e intentan compararla con el cristianismo y con nuestro Señor resucitado, Jesús. Personalmente encuentro esto muy extenso y ofensivo, pero lamentablemente he hablado con muchos creyentes que se sienten así. ¿Cómo se puede comparar a Jesús, el Señor del universo, el Cordero sin mancha, el Santo sin pecado, perfecto en el amor, con un vampiro? Una fuerza demoníaca maligna que bebe sangre y no importa que no sea sangre humana, un alma condenada al infierno que vive en las profundidades de la oscuridad, ni siquiera se acerca a ningún parecido con la belleza de Jesús. Él derramó su propia sangre para que todos los hombres tuvieran disponible la salvación eterna. No tomó ni bebió sangre de nadie para obtener su vida y poder. Dio su vida para dar vida a todos. Solo para dar una breve sinopsis, Edward y su aquelarre de la familia de vampiros son vampiros buenos y básicamente vegetarianos. Solo se alimentan de sangre animal. El problema es que Edward quiere comerse a Bella, su amada novia, cada vez que la tensión sexual aumenta. Evita tener sexo con ella no por motivos morales, sino por temor a que se la coma y la convierta en la no muerta. Bella lo ama y está dispuesta a entrar en su oscura eternidad sin importar el costo. Finalmente se casan y en la cuarta película ella casi muere al dar a luz a su hijo mitad vampiro y mitad humano. Para salvarla, Edward hace una cesárea de emergencia con sus propios dientes y luego inyecta su veneno en su corazón y por todo su cuerpo para convertirla en vampiro antes de morir.
Stephanie Meyer recibió un sueño el 2 de junio de 2003. Las visiones que tuvo de un vampiro inmortal como amantes la obligaron a comenzar a escribir la historia de inmediato. En resumen, Meyer dice: "Me desperté ese 2 de junio de un sueño muy vívido. En mi sueño, dos personas estaban teniendo una conversación intensa en un prado en el bosque. Una de estas personas era una chica normal. La otra persona era fantásticamente hermosa, brillante y un vampiro. Estaban discutiendo las dificultades inherentes al hecho de que se estaban enamorando el uno del otro, mientras el vampiro se sentía particularmente atraído por el olor de su sangre y estaba teniendo dificultades para contenerse para no matarla inmediatamente". Meyer afirma lo siguiente sobre la manzana en la portada del libro de Crepúsculo. La manzana en la portada de Crepúsculo representa fruta prohibida. Usé la escritura de Génesis ubicada justo después de la tabla de contenido porque me encantaba la frase "el fruto del conocimiento del bien y del mal". ¿No es esto exactamente con lo que termina Bella? Un conocimiento práctico de lo que es el bien y el mal. Lo bueno de la manzana es que tiene muchas raíces simbólicas. Tienes la manzana en Blancanieves, un bocado y estás congelado para siempre en un estado de no muerte. Luego tienes a París y la manzana dorada en la mitología griega. Mira los problemas que comenzaron. Las manzanas son una fruta bastante versátil. Al final me encanta la hermosa simplicidad de la imagen. Para mí dice elección. Meyer también continúa diciendo que parte de la inspiración de la historia provino del grupo musical Marjorie Fray para Luna Nueva. Fueron absolutamente esenciales. Pueden ponerte en un estado suicida más rápido que cualquier cosa que yo sepa. Sus canciones realmente lo hicieron hermoso para mí. También como inspiración para cada uno de sus personajes fue una banda llamada Mi Romance Químico. Ella dice: "Es alguien que solo quiere salir y hacer estallar cosas". Su engaño está teniendo un gran impacto. El libro se convirtió en un éxito de ventas instantáneo cuando se publicó en tapa dura en 2005, debutando en el número 5 en la lista de libros más vendidos del New York Times, un mes después de su lanzamiento, y luego alcanzando el número 1. Ese mismo año, Crepúsculo fue nombrado uno de los mejores libros para niños de la editorial semanal de 2005. La novela también fue el libro más vendido de 2008 y hasta la fecha ha vendido 17 millones de copias en todo el mundo, gastado más de 91 semanas en la mejor publicación del New York Times. Lista de vendedores y se ha traducido a 37 idiomas diferentes. El 20 de noviembre de 2008, los fanáticos esperaron en largas filas para ver el lanzamiento a medianoche de la película más reciente. Este es el informe que presentó Fandango. La nueva película supera a las películas de Harry Potter como la tercera mayor venta de boletos en la historia de la compañía. La película lleva un espíritu de seducción que atrae a la gente a su tentadora oscuridad. En una entrevista de Rolling Stones a Robert Pattinson, el actor que interpreta a Edward, se le preguntó: ¿es extraño tener chicas tan jóvenes con esta cosa increíblemente sexualizada a tu alrededor? Él respondió: es extraño que se te acerquen niñas de 8 años y te digan: ¿me puedes morder? Quiero que me muerdas. Es realmente extraño lo jóvenes que son las chicas, considerando que el libro se basa en las virtudes de la castidad, pero creo que tiene el efecto contrario en sus lectores. Meyer comparte que tuvo un encuentro con Edward en un sueño después de que se completó Crepúsculo. Él le habló y le dijo que ella se había equivocado porque él bebía sangre humana y no podía vivir solo de sangre animal, como ella escribió en la historia. Ella dice: tuvimos esta conversación y él fue aterrador. La realidad es que cuando se permiten estas historias oscuras en nuestras vidas, pueden establecer fortalezas demoníacas. La muerte, el miedo, la seducción, la brujería y los espíritus anticristos son las influencias que impulsan estas historias. Por el bien de una historia seductora escrita por una madre mormona, no podemos ser crédulos. Esta película no es solo una fantasía inocente. Hay un movimiento de vampiros que ha ido ganando impulso desde 1977 y existen cultos reales de vampiros en los que los miembros liman los dientes y se muerden unos a otros hasta sacar sangre que luego beben. No disfruto escribiendo sobre este material. Es desagradable. La verdad es que gran parte de la iglesia desconoce este peligro que enfrenta esta generación más joven. No lea estos libros ni mire estas películas. Esto es lo que la palabra de Dios tiene que decir en Levítico 7, 26 al 27. Además, no comerás sangre en ninguna de tus moradas, ya sea de ave o de animal. Cualquiera que coma sangre, esa persona será cortada de su pueblo. Creencias paganas.
Cindy Jacobs comparte una táctica del enemigo en su libro Líbranos del mal. Hay un complot en marcha y es una seria amenaza para las naciones de la tierra. Esta trama implica un endulzamiento y una transversalización de la brujería. Se apodera particularmente de nuestra juventud. Satanás ha hecho bien su trabajo, mientras que la mayoría de nosotros como cristianos hemos estado durmiendo. ¿Cuál es su propósito? Busca reintroducir y restablecer la adoración de dioses y diosas antiguos. Este no es simplemente un fenómeno estadounidense. Desde Escandinavia hasta Alemania y América Latina, la brujería está echando raíces. Muchas veces se propaga con el pretexto de volver a nuestras raíces. Según Barna Group, 3 de cada 4 adolescentes se han involucrado en al menos un tipo de actividad psíquica o relacionada con la brujería. Entre los más comunes de esos esfuerzos se encuentran el uso de una tabla Ouija, leer libros sobre brujería o Wicca, jugar juegos de hechicería o brujería, hacer que un profesional lea la palma de la mano o que le digan el futuro. Por el contrario, durante el último año, menos de 3 de cada 10 adolescentes que asistieron a la iglesia habían recibido alguna enseñanza de su iglesia sobre elementos de lo sobrenatural. 7 millones de adolescentes se han encontrado con un ángel, un demonio o algún otro ser sobrenatural. Más de 2 millones de adolescentes dicen que se han comunicado con una persona muerta, el 10%. Casi 2 millones de jóvenes afirman tener poderes psíquicos. Wicca. Recientemente me encontré cara a cara con la flagrante intención del paganismo mientras llevaba a nuestra hija de gira por el campus universitario de su elección. Mientras caminábamos por el centro de estudiantes había muchas mesas y recursos en exhibición. De camino a la salida notamos que la última mesa estaba atendida por una mujer joven vestida de negro, con uñas pintadas de negro, lápiz labial negro y maquillaje blanco. La pancarta colocada sobre la mesa decía Wicca, religión pagana. La vimos mientras hablaba con aquellos interesados en saber más sobre este grupo de ocultismo. Toda la escena fue irónica. 10 minutos antes se me acercó una joven que compartía el evangelio. Ella estuvo involucrada en Campus Crusade for Christ y ese día su trabajo era entrevistar a los visitantes en el campus y en el proceso compartir el mensaje de salvación. Qué gran diferencia marcaron unos minutos en nuestra visita. En la entrada, un alumno que comparte el evangelio, en la salida, Wiccans difundiendo su engaño. No estoy en contra de los que abrazan la Wicca y la brujería, es mi oración que sean salvos y puestos en libertad. Es obvio que están en una búsqueda espiritual de la verdad, pero están buscando en los lugares equivocados. Lo que estoy en contra es contra lo que la palabra de Dios nos dice que estemos, la brujería y la adoración de dioses, diosas e idolatría. Esto es exactamente lo que enseña la Wicca. Los wiccanos creen en la adoración de un dios femenino y masculino, la dama y el señor. La dama fue creada primero, así que cuando necesitaba un compañero, el espíritu creó para ella una criatura mitad hombre, mitad animal llamada Señor. Creen que Satanás es un mito y una calumnia del verdadero dios de la luz, Lucifer. La dama suele ser adorada en forma de la diosa Lilith, Kali, Tanit, Isis, Astarte o Diana. Son devotos creyentes en la reencarnación y no creen en el cielo ni en el infierno, sino en Summerland. A partir de ahí renaces para aprender las lecciones que necesitas de la vida. El lanzamiento de hechizos constituye sus prácticas religiosas. Dan el descargo de responsabilidad de ser buenas brujas, por lo tanto participan en lanzar buenos hechizos y no malos. Las relaciones sexuales llevan a los wiccanos a una iluminación espiritual superior y a menudo son partes de los rituales. Se han colocado a propósito en los campus universitarios con el fin de atrapar a los jóvenes de nuestra nación en sus creencias. Las relaciones sexuales llevan a los wiccanos a una iluminación espiritual superior y a menudo son parte de los rituales. Se han colocado a propósito en los campus universitarios con el fin de atrapar a los jóvenes de nuestra nación en sus creencias. Las relaciones sexuales llevan a los wiccanos a una iluminación espiritual superior y a menudo son parte de los rituales. Los niños que han abrazado esta u otra forma de paganismo se volverán distantes, aislados y comenzarán a usar ropa oscura, lápiz labial negro y esmalte de uñas negro. Incluso podrían tener joyas con simbolismo de brujería. Los libros sobre brujería podrían estar escondidos en su habitación. Padres, si tienen un hijo involucrado en esto, deben detenerse todas las actividades con este grupo y los amigos asociados con él. Si su hijo está dispuesto, programe una sesión con un ministerio de liberación experimentado. Tatuajes y piercings.
El tatuaje es otra moda que está arrasando en las naciones. Ha existido durante miles de años, se originó en Egipto y es muy practicado por las mujeres de esa cultura. Originalmente se usó como una marca de un amuleto permanente, que era un pequeño objeto usado para protegerse del mal o la enfermedad. Se creía que traía buena fortuna. También se utilizaba como marca para las que eran prostitutas o sumas sacerdotisas en los cultos. A medida que el uso de tatuajes evolucionó hacia otras culturas, se convirtió en una marca de prácticas religiosas y también en el dios o diosa al que el individuo estaba jurando lealtad. Como se dijo anteriormente, tenemos que conocer las creencias fundamentales de las cosas que permitimos en nuestras vidas. Los tatuajes se han convertido en una parte tan aceptada de nuestra cultura que Mattel ha lanzado una nueva muñeca Barbie llamada totalmente estilizados tatuaje de Barbie. Incluso puede hacerse un tatuaje en la parte inferior de la espalda. Estos se conocen como sellos vagabundos. Este es un letrero que usan las niñas para transmitir el mensaje a los niños de que son fáciles, a falta de un término mejor. Incluso a nuestras jóvenes se las está insensibilizando y se les enseña que marcar sus cuerpos para enviar mensajes sexuales es apropiado. Ahora los tatuajes y las perforaciones corporales se han convertido en una nueva moda que poco a poco está ganando terreno llamada suspensión o vuelo. Esta práctica implica suspender los cuerpos a través de ganchos que se usan para perforar la carne con el fin de crear dolor, extraer sangre, liberar endorfinas y llevar a los participantes a un lugar de mayor iluminación espiritual. Algunos involucrados en esta práctica se cuelgan suspendidos de los ganchos durante periodos prolongados. Otros insertarán los enormes ganchos en la piel de su espalda, se levantarán en el aire y literalmente se balancearán hacia adelante y hacia atrás mientras están suspendidos en el aire. Esta liberación de endorfinas crea una sensación de placer en las perforaciones profundas de la carne. Quienes hacen esto están dispuestos a pagar el doloroso precio de estos ganchos y suspender sus cuerpos para experimentar el subidón y el placer de las endorfinas. Adornamos nuestros cuerpos con pintura de estilo genérico, algo similar a los aborígenes. Estamos cubriendo nuestros cuerpos haciendo todo lo tribal para dar la sensación de ordenanza tribal y demostrar que tienen propósitos ceremoniales y rituales. Estamos haciendo todo el asunto tribal para que la gente investigue los orígenes de la suspensión. La suspensión se ha realizado en todo el mundo durante miles de años. La mayoría de la gente no se da cuenta de eso. Yo personalmente uso la suspensión como liberación de hormonas, incluso terapia personal, para tratar de centrarme en conectar a tierra todo lo que sucede a mi alrededor. Cuando suspendes, aunque parece atormentador y puede doler mucho, realmente me centra y me permite concentrarme en los problemas que tengo entre manos. Le ayudará a aclarar los problemas que le están pasando por la cabeza. Debido a que no hay regulación aquí, nos gustaría comenzar una revolución y tal vez conseguir seguidores de personas que defenderían lo que debe ser la perforación. Esteban era un joven piadoso que caminaba con Dios, pero siempre había querido un tatuaje. Su razonamiento fue: todo el mundo lo está haciendo, se verá genial. Le colocaron uno en el hombro derecho y pronto comenzó a luchar con la opresión. Una noche, mientras sus futuros suegros Bill y Susan hablaban con él sobre cómo superar su batalla espiritual, Stephen repentinamente pasó de sentarse tranquilamente en su silla a ser arrojado al suelo gritando de gran dolor. Agarrando su hombro derecho, gritó: mi hombro. Rápidamente Bill y Susan rompieron toda la brujería y la muerte asociadas a Stephen a través de ese tatuaje. La paz de Dios lo inundó mientras se ministraba la libertad. Más tarde le dijo a Bill y Susan que se sentía como si un cuchillo estuviera siendo clavado en el hombro hasta que cancelaron el poder demoníaco. Videojuegos. Los videojuegos, que modelan la brujería y muchas veces la violencia extrema, están arrasando el mundo con gran popularidad. Algunos de los que se deben evitar para los niños incluyen Fábula, Barco de Estrellas, Mundo de Warcraft, Calabozos y Dragones, Pokémon, Bola Mágica 8, Mágica, La Reunión Vampiro, La Mascarada, Espada y Hechicería, Maestros del Universo, Montaña Serpiente, Sangre Alienígena y Carne de Monstruo, Beyblade, Leyenda de Nara, Bakugan, Diario de Vampiros y Tablero de Ouija. Esta no es una lista exhaustiva, pero brinda una orientación sólida sobre los tipos de juegos de los que debe mantenerse alejado. Según una investigación reciente, está claro que los adolescentes, así como los adultos, pasan más tiempo inmersos en el mundo de los videojuegos. Estos mundos virtuales de fantasía pueden desafiar nuestras mentes a ser creativas, resolver problemas y aprender lecciones. Sin embargo, muchos juegos como Terremoto, Media Vida, Choque del Sistema, Casa, Residente Demoníaco 5, Muerto Levantándose, Residente Demoníaco 4, Grandioso Robo del Auto, Dios de la Guerra 2, Combate Mortal, Decepción, Mundo Loco, Engranajes de Guerra y Santos, La Fila 2 Perpetua, El Mal, La Oscuridad Sexual, el Racismo y la Violencia Extrema.
Estudios recientes encontraron que jugar videojuegos violentos es una forma de ensayar comportamientos violentos, lo que facilita llevar ese comportamiento a la vida real. Si practicas disparar pelotas de baloncesto miles de veces, mejorarás en la puntuación. Si practicas matar miles de veces, también mejorarás en eso. Los tiradores de Columbine, Eric Harris y Dylan Klebold, habían estado jugando a los tiradores en primera persona durante más de un año antes de ese fatídico día. Cuando llegó el momento de jugar el juego en el mundo real, estaban listos. Dos estudios publicados en la revista de Personalidad y Psicología Social el 23 de abril del 2000 muestran resultados reveladores. El artículo demuestra claramente que los videojuegos violentos afectan negativamente el comportamiento de los jugadores. El jugador desarrolla actitudes positivas hacia el uso de la violencia. El jugador desarrolla expectativas de que los demás se comportarán de forma agresiva. El jugador asume que los demás tienen actitudes de agresión similares. El jugador llega a creer que las soluciones violentas son efectivas y apropiadas para resolver problemas. El jugador desarrolla un desprecio total por las normas sociales, los derechos de propiedad e incluso el valor general de otras vidas. El jugador ve el mundo como un lugar violento e inseguro. Todos quieren atraparte. El jugador aprende que las acciones agresivas contra otros como pelear y disparar pueden ser apropiadas, incluso necesarias. Los videojuegos violentos tienen una naturaleza adictiva. Jugar puede hacer que una persona ya agresiva se vuelva aún más agresiva. El jugador se vuelve más agresivo, cambia su perspectiva de la vida y la socialización y tiende a socializar con otros que demuestran actitudes agresivas similares. Es probable que la socialización del jugador con profesores, padres y compañeros no agresivos se degenere. Música. La industria de la música está llena de letras y sonidos pecaminosos e inapropiados. Artistas como Jay-Z, Lady Gaga, Eminem y muchos otros están teniendo un gran impacto en nuestra juventud. La música, las letras y el sonido pueden formar culturas, subculturas y revoluciones. Existe un profundo impacto que la música tiene en nuestras emociones, patrones de pensamiento y creencias, ya que las palabras y los sonidos se cantan y se escuchan repetidamente. Los estudios han demostrado que escuchar letras de canciones explícitas puede afectar el trabajo escolar, afectar las interacciones sociales y producir cambios significativos en el estado de ánimo y el comportamiento. En promedio, los jóvenes estadounidenses escuchan música de 1.5 a 2.5 horas por día, y un análisis de los jóvenes en riesgo reveló que escuchan hasta 6,8 horas por día. Los estudios han demostrado que la preferencia por ciertos tipos de música o videos musicales con referencias explícitas a las drogas, el sexo o la violencia puede estar asociada con efectos negativos en el trabajo escolar, el comportamiento y las emociones. La música heavy metal y hard rock también se ha asociado con un mayor riesgo de suicidio, depresión y comportamiento delictivo. Por ejemplo, una encuesta de casi 3.000 jóvenes de 14 a 16 años encontró que los niños blancos que participaban en 5 o más conductas de riesgo, por ejemplo, fumar cigarrillos, beber alcohol, hacer trampa en la escuela, tener relaciones sexuales, faltar a la escuela, robar dinero, fumar marihuana, tenían más probabilidades de nombrar a un grupo de heavy metal como su favorito. El riesgo relativo de participar en conductas de riesgo y elegir la música heavy metal como favorito fue de 2,1 para las niñas y 1,6 para los niños. Del mismo modo, la música heavy metal parece ser la preferencia de los adolescentes en las unidades psiquiátricas, especialmente si tienen un trastorno de conducta. Otro hecho aleccionador que no se puede ignorar es el poder del sonido de la música. En un estudio, los científicos decidieron comparar los efectos de la música heavy metal violenta con la música heavy metal cristiana. Los resultados son impactantes. Grupos de estudiantes varones escucharon rock heavy metal sexualmente violento, rock heavy metal cristiano o música clásica fácil de escuchar. Un mes antes e inmediatamente después de escuchar, los estudiantes respondieron un cuestionario que medía los estereotipos de roles de género, las creencias sexuales adversarias, la aceptación de la violencia interpersonal, la aceptación del mito de la violación, la idea de que las mujeres invitan o disfrutan la violación, y la excitación sexual autoinformada. El resultado, algo sorprendente, fue que no importaba si los participantes escuchaban heavy metal sexualmente violento o heavy metal cristiano, la exposición a cualquier tipo de música produjo actitudes más negativas hacia las mujeres. En otras palabras, la letra no marcó la diferencia, pero sí la forma musical de heavy metal. Si bien hay motivos para preguntarse si los estudiantes realmente escucharon la letra, el problema más importante puede ser que el sonido de la música transporta una gran cantidad de información independiente del contenido lírico. La música que suena enojado puede aumentar los pensamientos y sentimientos agresivos independientemente del contenido lírico específico.
Padres, tenemos que participar en las discusiones y conocer y cuidar las formas de música que escuchan nuestros hijos. Aptitud física. Soy consciente de que hablar de esto va a molestar a algunos padres y a sus hijos. Antes de dar más explicaciones, quiero decir que no estoy en contra de la autodefensa. Es una herramienta importante para recibir entrenamiento y no estoy en contra del ejercicio físico. Sin embargo, no estoy de acuerdo con prácticas cuyas raíces están impregnadas de maldad y paganismo. Artes marciales. Creo que no se debe participar en las artes marciales cuyas raíces están unidas a religiones orientales como el budismo y el taoísmo. El significado religioso de estos deportes de lucha radica en la armonización de las fuerzas vitales, el yin y yang, y la capacidad de aprovechar. Chi o energía universal. Yin es el principio femenino de ser universal conocido como la diosa de la luna. Yang es el principio masculino de la deidad universal conocida como el dios sol. Los maestros en las artes marciales son capaces de realizar tremendas hazañas físicas. La capacidad de golpear o romper una pila de ladrillos con un solo golpe se atribuye al chi. Esto no es más que una forma de manipulación del humanismo y la brujería. Aikido se traduce literalmente como el camino hacia la unión con el espíritu universal. Kung Fu, la forma original de todas las artes marciales que se remonta al 2696 a.C., es una forma oculta de adivinación llamada I Ching. Jing es un sistema nacido en China que predice el futuro y brinda orientación a través de la práctica de la adivinación. Ninjitsu es una forma de arte marcial japonesa que fue prohibida por los emperadores en el siglo XVII debido a sus poderes ocultistas. Los practicantes llamados ninjas son agentes mercenarios contratados para operaciones encubiertas que involucran espionaje, sabotaje y asesinato. Emplean control mental, hipnosis, yoga, rituales ocultos y otras prácticas de la nueva era. Aquellos que se han alineado con esta práctica deberán arrepentirse y romper todos los lazos de la brujería, la adivinación y el chi universal. John era un joven atlético que disfrutaba de sus entrenamientos semanales en artes marciales. A pesar de su fuerte condición física, comenzó a sufrir dolores crónicos en los pies. Apenas podía caminar. Era un trastorno poco común en el que no había ningún tratamiento excepto un procedimiento que bloquearía temporalmente el dolor de las terminaciones nerviosas. Mientras ministramos a John y rompimos el poder de lo demoníaco y la violencia relacionada con su participación en las artes marciales, sus pies comenzaron a sanar y ahora está libre de cualquier condición física y dolor. Yoga. Esta industria genera más de 27.000 millones de dólares al año en los Estados Unidos. Es más próspero que la pornografía. La palabra y el concepto de yoga provienen del hinduismo y significa el camino seguido para realizar el Dios interior. Implica el uso de posturas y posiciones especiales junto con la meditación para producir un estado alterado de conciencia y en última instancia lograr la unión con Dios. Todas las formas de yoga implican una base filosófica oculta y suposiciones, incluso las que se presentan como un ejercicio puramente físico. Aunque el nivel inicial aparece solo como una forma de ejercicio o gimnasia, ejercicios de respiración y relajación, los niveles avanzados están conectados con el dominio de las fuerzas cósmicas, la práctica de fenómenos espiritistas y mágicos. Shiva es el dios hindú conocido como el destructor. Si bien muchas deidades hindúes están asociadas con los diferentes caminos del yoga y la meditación, en Shiva, el arte de la meditación toma su forma más absoluta. Se cree que el camino del señor Shiva es el camino del yogi ascético. Kundalini Yoga enseña que 7 centros de energía psíquica en el cuerpo almacenan energía de la fuerza vital universal. Varios ejercicios y meditaciones despiertan estos centros, permitiendo que el poder se eleve por la columna, un evento llamado Kundalini. Este poder puede manipularse para promover la curación. El resultado final es la iluminación. ¿Por qué se acepta y se enseña esto dentro de los muros de la iglesia? ¿Por qué está permitido en nuestras escuelas? En nuestra falta de conocimiento se ha arraigado una forma de adoración demoníaca, incluso hasta el punto en que las instituciones cristianas y los creyentes individuales, sin saberlo, se han convertido en instructores de la antigua adoración a las deidades hindúes. Lim estaba experimentando un dolor constante en el área del abdomen, estaba muy involucrada en el yoga e insistió en que esto la estaba ayudando a pesar de que estaba viviendo con dolor. Compartí con ella la historia anterior del yoga y las puertas abiertas a lo demoníaco que estaba permitiendo en su vida.
Lynn se mostró escéptica al recibir lo que estaba compartiendo. Se explicó que si continuaba con sus clases de ejercicio de yoga, nuestras oraciones no podrían ayudarla. Si rompiéramos el poder de la brujería, la Kundalini y los espíritus anticristo unidos a esta estructura y ella voluntariamente se dedicara a esta actividad nuevamente, lo demoníaco volvería 7 veces peor. El equipo y yo seguimos diciéndole la verdad. El escepticismo pronto se fue y ella estaba lista para recibir oración. Primero hicimos que Lynn se arrepintiera por abrirse a una forma de ejercicio enraizado en la adoración demoníaca. Toda la brujería, la adivinación, la muerte, Kundalini y los espíritus del anticristo adjuntos a las posiciones de adoración del yoga al dios hindú de Shiva se rompieron. Lynn renunció en voz alta a la actividad de estos espíritus en su vida. Para terminar, le dimos la bienvenida a la unción del Espíritu Santo para llenarla. ¿Por qué? Porque donde la casa ha sido barrida, necesitamos llenarla con el Espíritu de Dios. La unción del Señor se movió maravillosamente y desde ese tiempo de ministerio Lynn ha estado libre de dolor. ¿Hay algo que esté bien? Hay muchos más temas de los que podría hablar, pero creo que hemos ofrecido una buena descripción general de algunos de los entretenimientos más populares y las modas de influencia mundana que se están apoderando de nuestra juventud. Dentro de 5 años habrá nuevos libros, música, grupos de música, juegos, videojuegos, juegos de computadora, películas y prácticas de brujería que estarán vivos y coleando en la escena. Soy muy consciente de que cuando enseño sobre estos temas la gente se siente incómoda y perturbada. Algunos lo hacen porque no es una discusión agradable, otros se sienten incómodos por su participación en estas actividades. El punto que nosotros como creyentes debemos comprender es descubrir las creencias fundamentales detrás de todo lo que estamos abrazando. Si las raíces del comportamiento son paganas y demoníacas o están en duda, entonces no es algo que debamos abrazar voluntariamente. Si los comienzos no son de naturaleza demoníaca, entonces adelante. Sí, las películas, los libros, la música, los juegos y cosas por el estilo pueden ser maravillosos. La autodefensa es excelente cuando no se realiza bajo la estructura de las artes marciales que se remontan al budismo y el taoísmo. El estiramiento y el ejercicio están bien, pero no bajo el sistema del yoga. A menudo desafío a los involucrados, ¿por qué no comenzar una clase de defensa personal o un programa de ejercicio de estiramiento que no esté alineado con los nombres o creencias de estos antiguos rituales paganos? Antes de permitir que nuestros hijos se adentren en algo, investigue. ¿Cuál es el propósito original de la práctica? ¿La participación de mi hijo será una puerta abierta a lo demoníaco o será una bendición? ¿Cuáles son las letras de las canciones que escuchan mis hijos? ¿Cuáles son las creencias y agendas detrás de los grupos que están escuchando? ¿Qué programas, películas y dibujos animados están viendo? ¿Qué libros están leyendo? ¿Están diseñados para atraer a los niños a creencias ocultas, brujería y violentas? ¿Los juegos de computadora que juega su hijo están llenos de connotaciones sexuales, violencia y muerte? Si es así, ¿por qué no comprar juegos como Civilización Revolución o juegos de Wii que no enseñen yoga? Tenga cuidado con el entretenimiento que promueve los poderes psíquicos, la homosexualidad, el racismo y el sexo prematrimonial. ¿Qué puede hacer la Iglesia? Nuestros jóvenes aplican el mismo trato al mundo sobrenatural como lo hacen con otras formas de expresión en sus vidas. Cortan y pegan experiencias y puntos de vista sobrenaturales de una combinación de fuentes, películas y libros, experiencias personales, internet, compañeros y familiares y cualquier otro lugar con el que se sientan cómodos. Lo más importante es que se sientan impulsados por su deseo de descubrir qué funciona y qué se siente bien para ellos. La Iglesia debería educar a sus jóvenes sobre el reino sobrenatural y desempeñar un papel clave en la formación de sus creencias. La investigación revela que muchas iglesias no abordan el tema de lo sobrenatural con suficiente frecuencia o relevancia. Se informó que solo una cuarta parte de los adolescentes que asisten a la iglesia, un 28%, recuerda haber recibido alguna enseñanza en su iglesia en el último año que ayudó a moldear sus puntos de vista sobre el mundo sobrenatural. David Kinnaman comparte en un informe de Barna: esta generación anhela un significado personal y se sienten cómodos con increíbles herramientas tecnológicas y dirigidas por los medios que les permitirán lograr cualquier objetivo espiritual que elijan. Pero millones de adolescentes están precariamente cerca de simplemente dejar de lado la fe cristiana como irrelevante, aburrida y solo una fase. Millones de boosters antes de la iglesia terminaron rechazando la espiritualidad cristiana después de la escuela secundaria. Esta generación corre un peligro aún mayor: dar ese salto de la fe a la duda. El mundo sobrenatural representa el epicentro de la lucha espiritual por sus corazones y mentes. Cuando los adolescentes se conforman con alternativas baratas en lugar de elegir la intimidad con Dios y confiar en su cuidado y su poder,
puede llevar a años, incluso décadas de trampa espiritual en sus vidas, pero con las elecciones apropiadas vienen recompensas espirituales. Después de que Jesús rechazó las tentaciones de Satanás, su ministerio floreció. Si nuestros jóvenes rechazan el engaño espiritual y dejan de jugar con imitaciones despreciables del poder de Dios, podría marcar la diferencia entre una generación que cumple su destino espiritual y una que se aleja de Dios durante la edad adulta. Librar sus casas. Después de un capítulo tan pesado, algunos de ustedes se estarán preguntando cómo manejar toda esta información. Si estas formas de entretenimiento o influencia se adoptan en el hogar, ¿qué haces? Número 1. Es hora de arrepentirse. Número 2. Romper todo el poder que este entretenimiento ha desatado sobre su hijo y su hogar. La oración final le guiará sobre cómo hacer esto. Número 3. Casa espiritualmente limpia. Deshazte de toda la música, películas, libros, cómics, videojuegos y todos los objetos y posesiones que se centren en el paganismo y el mal. Número 4. Elija dejar de participar en entretenimiento impío e influencias mundanas, actividades paganas y formas demoníacas de autodefensa y ejercicio. Número 5. No acepte ni permita que ninguna de estas actividades vuelva a su hogar o a la vida de su hijo. Número 6. Invite a la presencia del Señor a su hogar. Deje que las experiencias sobrenaturales de Dios, su amor, la palabra y su presencia den forma y moldeen a sus hijos. Oremos. Padre, gracias por la verdad que está siendo revelada. Es el deseo de nuestro corazón caminar pura y rectamente ante ti. No queremos que haya puertas abiertas sobre nuestros hijos o sobre nosotros mismos que nos atraigan personalmente a la oscuridad. Confesamos que hemos permitido puertas abiertas en nuestro hogar, familia e hijos al reino demoníaco mediante las formas de entretenimiento y las influencias mundanas que hemos entretenido. Perdónanos por nuestra participación en nombre de la película, libro, música, juegos, técnicas de ejercicio, actividades paganas, etc., de las que debemos arrepentirnos. Ahora renunciamos y rompemos todos los poderes de perversión, seducción, brujería, adivinación, miedo a la muerte, violencia, rabia, espíritus anticristianos, la práctica de hablar maldiciones y toda tentación a la oscuridad, incluidos hombres lobo y vampiros, espíritus de Kundalini y todos los demás espíritus de la oscuridad. Te ordenamos que salgas de nuestras vidas, la vida de nuestros hijos y nuestro hogar. Vete ahora. Padre, limpia nuestras vidas y nuestros corazones y llénanos de tu amor, paz, gozo, consuelo, espíritu sumiso a ti y mayor discernimiento. Haz que caminemos con prudencia en todas nuestras actividades y nos comprometemos juntos en voz alta y de acuerdo con Josué 24:15 decimos: yo y mi casa serviremos al Señor.